Hola, vamos a comenzar con la unidad 4 para poder empezar a hablar del tejido muscular. Vamos a hablar al final de todos los músculos del cuerpo, pero primero tenemos que entender qué es el músculo, cómo están formadas sus fibras para que podamos entenderlo. Entonces, primero que nada, para hablar del tejido muscular, tenemos que hablar de los tipos de tejido muscular que existen. Recordemos, vamos a ver que la miología es una ciencia que estudia los músculos. Acuérdense, siempre que veamos el término mios, es músculo, logos obviamente es estudio. Entonces, los músculos, de acuerdo a su tipo de fibras, a sus características histológicas, los vamos a dividir en dos grupos, que es el liso o involuntario y el estriado o esquelético. Y vamos a encontrar un tercer subtipo de acuerdo a la clasificación de sus fibras, que sería el músculo del corazón. En este caso, el músculo del corazón se conoce como miocardio. Si ustedes observan, por ejemplo, esta es una célula de músculo esquelético, esas rayitas que se ven más oscuras se llaman estrías. Entonces, este músculo es un músculo estriado y si ustedes se fijan, estos puntitos morados son los núcleos, quiere decir que tiene varios núcleos. Si hablamos de una fibra lisa, pues como podemos ver, la fibra es completamente lisa y este puntito morado es un núcleo. Entonces, el músculo liso solamente tiene un núcleo. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Pero si ustedes observan la célula cardíaca, va a tener características del músculo estriado, porque tiene estrías, y eso es lo que le da la fuerza que tiene, pero solamente va a tener un núcleo, y eso va a permitir que el sistema nervioso central sea el que lo inerve. Los músculos van a recibir nombres de acuerdo a su forma. Por ejemplo, podemos encontrar el cuadrado de la barba, el triangular de los labios. De acuerdo a sus puntos de inserción, podemos encontrar al músculo esternocleidomastoideo, que se va a estar inervado va a estar insertado, en el esternón, en la clavícula y en la apófisis mastoides. Podemos encontrar también los músculos de acuerdo a su función y se pueden llamar músculos flexores, músculos extensores, músculos abductores o músculos rotadores. Todos los músculos siempre van a recibir una rama arterial, esto que estamos viendo en azul es la arteria, van a recibir siempre una porción venosa y esto que estamos viendo en amarillo van a ser los nervios. Entonces todos los músculos van a tener siempre su propia irrigación. Cuando hablamos de sangre, el término correcto es irrigación, que eso va a permitir que pueda nutrirse para que pueda llevar a cabo su actividad. Los músculos van a tener 4 características importantes. Uno es la excitabilidad y es la capacidad del tejido muscular de recibir estímulos y poder responder a ellos. 2 sería la contractilidad, que es la capacidad de acortarse y engrosarse cuando reciben un estímulo e intensidad suficiente. Es decir, cuando nosotros estamos cargando algo y contraemos nuestro brazo, esa sería una contractilidad. Extensibilidad, como su nombre lo dice, es la capacidad del tejido muscular que puede estirarse o extenderse. Siempre que pensemos en un músculo que se está extendiendo, vamos a encontrar un grupo de músculos del lado contrario que va a hacer la acción contraria. Si estamos estirando el brazo sobre el antebrazo, vamos a extender los músculos que se encuentran en el dorso del brazo y vamos a contraer los músculos que se encuentran en la parte posterior del brazo. Y por último, la cuarta característica es la elasticidad, que va a ser la capacidad de los músculos para recuperar su forma original después de su contracción o su extensión. Por ejemplo, ya cargaron ustedes la mochila, la bajan, la ponen en otro lugar y cuando ven su músculo regresó a la posición que tenía originalmente.
Aplica también para algunos músculos viscerales, como el estómago, por ejemplo, que va a distenderse de acuerdo a la capacidad que esté almacenando y posteriormente va a regresar a su forma original. Los músculos van a tener diferentes funciones. Nos van a permitir que tengamos postura, es decir, la forma y la posición que nosotros tenemos es por los músculos. Obviamente, junto con los huesos nos van a permitir el movimiento, le van a dar soporte a muchas estructuras, como por ejemplo los pulmones están apoyados sobre el diafragma, los músculos abdominales le van a dar forma a la cavidad abdominal y los músculos también nos van a ayudar con lo que sería el control de nuestra temperatura corporal, es decir, nos van a ayudar a generar calor. Pensemos, si tenemos muchísimo frío, vamos a temblar y al temblar vamos a generar calor o cuando se nos eriza la piel, esa es un movimiento de los músculos que se encuentran en el folículo piloso y van a tratar de generar calor. A su vez también, por ejemplo, nos van a ayudar a conservar ese calor. Entonces, tenemos tres tipos de células musculares, ¿no? La cardíaca o miocardio, la muscular o esquelética y la lisa. Si hablamos del músculo estriado, la célula va a tener forma de filamentos, como ya lo veíamos, que van a ser las fibras musculares, y estas fibras van a estar unidas generalmente al hueso. Van a tener varios núcleos. El músculo es voluntario, es decir, es el que yo puedo controlar y determinar cuándo moverlo, y va a ser un auxiliar en el control de la glucemia. Va a ser un auxiliar para la liberación y el gasto energético. El músculo liso, como su nombre lo dice, va a carecer de estrías, va a ser liso, va a ser involuntario. Sus células son los miocitos. Los miocitos van a ser células de tipo fusiforme. Ya veremos más adelante qué es un miocito. Solo van a contener un núcleo y van a formar las vísceras, es decir, los órganos. Van a formar, por ejemplo, al estómago, el esófago, a la vejiga, las arterias, las venas, pero por todo lo que serían las capas del tubo digestivo, vamos a ver que aquí, como lo menciona, no va a ser un solo músculo y eso es lo que lo va a formar, sino siempre vamos a encontrar que el músculo tiene diferentes tipos de fibras. Por ejemplo, pensemos que va a tener fibras en una dirección así, serían verticales. Encontraríamos también que tiene fibras de tipo horizontal, todos los tejidos musculares. Y normalmente va a tener otras que van a ir de forma oblicua. Disculpen el garabato, pero esto nos permite entender que vamos a encontrar que el músculo va a hacer diferentes capas para que pueda contener lo que está dentro de él, por ejemplo, la vejiga que contiene el líquido, pero también va a permitir que este líquido no pueda salirse de donde se encuentra, que se mantenga en ese lugar. Y por último, vamos a ver qué es el miocardio o el músculo cardíaco. Este músculo cardíaco vamos a encontrarlo exclusivamente en el corazón. Es un músculo completamente involuntario y las células que va a tener, en este caso se van a llamar miocitos, y estos miocitos específicos del corazón se llaman cardiocitos. Y ya habíamos visto que tienen un solo núcleo. Van a estar formados por discos intercalados similar al estriado. Eso es lo que le va a dar la fuerza y la resistencia y las características que permiten que se efectúe.